Florencia Sentut nació en 1970. Decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, Sentut obtuvo el Magíster en Comunicación por la Universidad Iberoamericana de México y es doctora por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Escribió diversos trabajos sobre comunicación y estudios culturales juveniles, entre los que se encuentran Y la recepción, Abrir la comunicación, tradición y movimiento en el campo académico y otros. Directora de la Revista Argentina de Estudios de Juventud y de Oficios Terrestres, Sentut fue distinguida con el premio Oesterheld a las mujeres militantes, con el premio Orgullo Ciudadano LGBT por su comprometido trabajo por la igualdad y la diversidad y con el premio Democracia de Caras y Caretas en el rubro Educación. Recientemente fue electa concejal por el Frente Social en la ciudad de La Plata. Señoras y señores, con nosotros, Florencia. Bueno, hoy tenemos pero más que atraviesan las profesiones centrales de tu vida. El periodismo y los jóvenes, la juventud, en términos sociológicos. Vos asumís cuestiones porque sos decana de la Facultad de Periodismo de La Plata. Sí, desde hace 3 años soy decana. Igual me encantó eso de 2 preocupaciones. Ojalá todos tuviéramos 2 preocupaciones. No, yo no sé si son preocupaciones, obsesiones o temas, pero por supuesto tenemos otras todo el tiempo. Sí, pero es verdad, se van haciendo esos tópicos, esos campos de problemas que se pueden ver a lo largo de un recorrido también, ¿no? O sea, no con el periodismo en particular. Con el periodismo en particular yo no es que me he dedicado Yo no entré a la Facultad de Periodismo para ser periodista, no soy periodista, hago sociología de la comunicación y a diferencia de con los jóvenes nunca ha sido un tema abordado sistemáticamente a través de proyectos de investigación, sino más bien, obviamente, pensado desde la sociología. Y con jóvenes, en cambio, bueno, hace más de 10 años que estoy dirigiendo diferentes proyectos de investigación sobre juventudes, desde diferentes perspectivas, incluso políticas e históricas, porque en estos 10 años también ha cambiado mucho el estatuto de lo juvenil en la Argentina particularmente, ¿no? Así que esta ha sido es una de las grandes líneas que ahí sí hay mucho de pasión mía puesto en estas preocupaciones, como vos decís. Vos decís que cambió en los últimos 10 años el estatuto de los jóvenes o de la juventud. Yo recuerdo cuando yo era joven, uno pasaba del pantalón corto al largo y eso era todo. Uno era un adolescente hormonalmente, pero había durante mucho tiempo, tal vez siglos, se pasaba de niño a adulto. El concepto de lo juvenil no era considerado por el mundo de lo adulto particularmente. Bueno, es que es muy interesante tal cual lo decís, porque la juventud en principio no siempre existió. O sea, la juventud es una invención en el sentido de creación, una creación histórica muy reciente. Tiene fines del siglo XIX, en el siglo XX fundamentalmente, incluso con un periodo muy fuertemente focalizado en las entreguerras, en la posguerra fundamentalmente, ¿no? O sea, y luego, claro, los años 60, de la mano de procesos tan distintos como la extensión, al menos en Occidente, la extensión de la vida, por lo tanto la extensión de la escolaridad para el equilibrio del mundo del empleo, las industrias culturales, que el desarrollo de las industrias culturales y un tipo de industria cultural especialmente focalizado a interpelar a un nuevo sujeto mientras lo crea, ¿no? O sea, estos jóvenes, música para jóvenes, música de jóvenes. El modo de vestir, ¿no? Exactamente. Porque hay una ropa joven. Las zapatillas. Aunque ya la ropa joven invade a la tercera edad, porque los pendeviejos son también una categoría sociológica. Sí, pero justamente hubo un momento donde la emergencia de la juventud, incluso en el campo político, tuvo que ver con una ruptura
ruptura muy fuerte con las generaciones anteriores, ¿no? Este es un momento en ese sentido distinto que se ve en la ropa, pero se puede ver en otros lugares. Por ejemplo, en la política, muchos jóvenes militantes que empiezan a militar de la mano de sus padres, no contra sus padres, ¿no? Como fue en otras décadas también, ¿no? Así que lo de la ropa es un elemento, uno más de los que señalan que está, ¿no? Por supuesto que existen diferencias generacionales, pero que no tienen la marca de oposición tan brutal como tuvo que ver en el momento de la emergencia de la juventud en el espacio público, ¿no? Que no era solamente una ruptura con las generaciones anteriores, sino también con un orden anterior muy fuerte, rupturas a veces más profundas y otras veces menos profundas, políticas y estéticas también, ¿no? Hubo creo que era, si no me equivoco, rector de la Universidad del Litoral en lo que sería el golpe del 43, que daría lugar al nacimiento del peronismo, y que en esa primera etapa cohabitaban desde sectores anarquistas, socialistas, con otros ultramontanos y fascistas. Allí había un hombre, creo que era rector, Giordano Bruno Yenta, que planteaba que había que educar a los jóvenes para el buen morir. Es curioso este planteo, porque uno dice, uno se ríe, pero no es para reírse, porque en la Argentina el buen o mal morir ha sido el destino de miles y miles de jóvenes en el siglo anterior, ¿no? Y continúa siendo un destino hoy por otras razones que tienen que ver con la violencia, la droga, en fin, con todos los paradigmas dramáticos de la vida joven. Sí, justamente uno de los temas en el campo de estudio de la juventud y particularmente en nuestra región, pero y en Argentina también, es esta asociación de los jóvenes con la muerte, que es una asociación compleja, no de los jóvenes, ¿no? Sino por un lado este lugar que las sociedades nuestras muchas veces les van dando a ciertos jóvenes, ¿no? Actualmente a jóvenes de sectores populares, incluso a jóvenes que en otros momentos, hace muy poco, podía pensarse como estos jóvenes no ciudadanos. Hoy vemos cómo se van reescribiendo en ciudadanías sociales, políticas, culturales, pero bueno, vivimos en una sociedad en la cual hay una parte que importante incluso para escuchar, para transformarlos, diría yo, con una vocación militante, pero hay una parte de la sociedad que piensa que hay ciertos jóvenes que son los causantes de todo lo que se llame deterioro del mal, y que tienen que ser al menos encerrados, ¿no? Pero no piensan que solamente deben ser encerrados. Hoy, esta mañana, bueno, no jóvenes, pero digo niños, bueno, hay una discusión interesante también, ¿no? ¿Dónde empieza y termina la niñez? ¿Dónde se habla de juventud? Pero justo esta mañana estaba leyendo el último número de La Garganta Poderosa, es decir, no es el último, es el anteúltimo, ¿no? Que hablaban es un número dedicado al caso de este chiquito Kevin, asesinado también en un tiroteo, un chico, y bueno, y me sorprendió la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que el caso de Ángeles Rawson aparezca en todos los medios, pero que este caso ni aparezca, que no haya sido ni siquiera tomado, ¿no? Entonces digo, más allá de todo lo que podríamos decir de cómo toman los medios, porque tomar no quiere decir, o visibilizar, no quiere decir dar un tratamiento complejo, ni mucho menos, ni justo, ni digno, pero claramente hay un sector de la sociedad integrado fuertemente por jóvenes que aparecen muchas veces como muertes olvidables, o como jóvenes que deberían morir, ¿no? Que ningún buen morir, ¿no? Quiere morir, y que si mueren ni siquiera es posible que hagamos el duelo. Este concepto, esto que dice Judith Butler, de hay vidas que no se lloran porque ni siquiera son consideradas vidas, ¿no? Bueno, esto pasa en nuestras sociedades también, ¿no? Y después, bueno, nosotros en Argentina particularmente, la idea
de la juventud está muy asociada a muchas cuestiones, pero también al gran crimen de la dictadura, ¿no? Como no pensar, incluso, por supuesto, críticamente, como hace muy poco tiempo, porque es muy poco tiempo en la historia de la humanidad y en la historia incluso nuestra, ¿no? Hace muy poco tiempo en Argentina se asesinaron 30.000 jóvenes, la mayoría jóvenes, ¿no? Entonces esto es una marca con la cual tenemos que hacer la historia, ¿no? Desde la cual hacer la historia. En este libro, Los jóvenes en la Argentina, desde una epistemología de la esperanza, en relación a esto, hablas del concepto de daño. Porque uno, bueno, piensa en los desaparecidos, piensa en ese periodo de nuestra historia, como si, bueno, hubiera quedado atrás, pero el daño, vos planteás con mucha claridad que permanece, está presente hoy, como todo lo que en la historia nos determina, ¿no? Sí, incluso el concepto de daño, que puede ser también problemático, pero tiene para mí el sentido de pensar esta doble dimensión, la dimensión estructural, histórica, la dimensión que va más allá de las voluntades y los sujetos, y también la dimensión subjetiva, particular del nombre propio, ¿no? de la identidad con nombre propio. Y el daño tiene que ver, bueno, justamente lo que estamos haciendo en la Argentina en todos estos años es reparar parte de ese daño, pero bueno, como toda herida, cuando se cicatriza no es que desaparece, y menos mal que no desaparece, ¿no? Y no es que se trata de recordarla para ponerla en llaga, ni mucho menos, pero sí saber que muchas de las condiciones de nuestros jóvenes contemporáneas están claramente marcados por eso que fuimos y que hoy somos también en estos jóvenes. Y esto no lo digo para anularnos, más bien lo contrario, ¿no? O sea, incluso aunque no sean y no seamos muchas veces conscientes de eso, ¿no? Eso está, ¿no? Y tiene presencias tiene presencias a veces no tan evidentes, pero vuelvo a decirle, no lo señalo solamente para hablar de la condición de víctima o de lo que está roto, sino incluso de lo que es posible de ser creado. También están los que lucharon, están esas luchas, están esas memorias, están esas vocaciones hacia el otro en estos jóvenes con los que, por ejemplo, yo estoy trabajando desde hace un tiempo, tanto en proyectos de investigación y también con los cuales me encuentro muchas veces militando, ¿no? Que es alguna condición muy distinta para el investigador en este último tiempo, ¿no? Porque bueno, muchas de estas barreras que estaban tan marcadas para mi generación en la formación académica, científica, del lugar del investigador y el lugar del político, del militante, que estaban tan marcadas, tan mal marcadas además, ¿no? Que por supuesto estaban tan separadas desde una posición muy neoliberal de la ciencia, ¿no? Hoy están en franca discusión, en tensión, en una incluso digo tensión especialmente, no en una contradicción que finalmente se va a resolver, una tensión productiva de pensamiento y de acción absolutamente interesante, ¿no? Yo recuerdo, si mal no recuerdo, la Facultad de Periodismo, la dictadura la cierra, ¿no? Sí, se cierra por un muy breve tiempo y luego se vuelve a abrir con profesores nuevos, fundamentalmente con un cambio de plan de estudio, ¿no? Muy poquito tiempo está así. Había muy pocos lugares, a mí me gustaba mucho comunicación, la carrera de comunicación, y había muy pocos lugares, en Buenos Aires no había ninguno. Estaba La Plata y para 1973 se abre Lomas de Zamora. ¿En qué momento comienza el concepto de que se
podía formar y capacitar a nivel terciario para la comunicación? Bueno, justo la carrera de periodismo de La Plata, que es una de las más antiguas de toda la región, ¿no? Empieza con la idea de formar periodistas, son cursos de la universidad con el Círculo de Periodistas, para formar exclusivamente periodistas en un sentido muy profesionalista y en un sentido con una formación por un lado humanista, pero para una profesión, para un hacer específico, casi con una idea de una técnica, de reproducir una técnica, ¿no? Esto bueno, tuvo muchos cambios, muchas discusiones, pero la idea de incluso Lomas, que se funda en estos años y que le toca atravesar la dictadura también con redefiniciones de la carrera importantísimas. O sea, ahí hay un quiebre muy grande. En los 70 se empieza a pensar la idea de un comunicador social que no sea solamente el periodista. Pero en Argentina eso se quiebra en mil pedazos y se recupera a fines de los 80. La mayoría de las carreras de comunicación son de fines de los 80. Incluso nuestra propia carrera se transforma en facultad y se forma con un plan de estudio completamente nuevo que se cambia en el 89, donde se forma incluso la idea de un comunicólogo, ¿no? Aquel que va a estudiar a la comunicación como un objeto de estudio. De hecho, yo entré en el 89 a la carrera de comunicación. Pero aparece ya la comunicación como esta misma idea de objeto de estudio, como un asunto de otros que puede ser observada desde una cierta distancia, ¿no? Y en este proceso en el cual se van creando la mayoría de las carreras de comunicación, de alguna manera se deja el periodismo para las redacciones, otra vez, ¿no? Que el periodismo se forme en las redacciones, lo cual tiene muchísimos problemas, esa idea, ¿no? Porque además son redacciones que se van hiperconcentrando en muy pocas manos con un sentido puramente empresarial, salvajemente empresarial, y lo que se forma en las carreras de comunicación son más bien unos sociólogos, antropólogos de la comunicación para pensar la comunicación en la vida cotidiana, pero va a haber un cierto abandono de la pregunta por los medios de comunicación, ¿no? De hecho, para estos años, dos de los trabajos más importantes de comunicación, que son los que estructuran programas de estudios en las carreras de comunicación en toda América Latina, van a ser, digo dos, estoy pensando en los trabajos de Jesús Martín Barbero y de Néstor García Canclini, van a señalar algo así como un pasaje de los medios a las mediaciones culturales, ¿no? Dejar de estudiar los medios para estudiar la vida cotidiana, que es un pasaje riquísimo, interesantísimo, pero que de alguna manera actúa más allá, por supuesto, más allá más allá de estos autores, ¿no? Hay una escucha, actúa en ese momento en una escucha muy bien predispuesta a decir, con los medios y con el periodismo no podemos hacer nada, no podemos transformar nada, estudiemos la vida cotidiana. Sí, es una paradoja porque las ciencias de la comunicación son ciencias, la ciencia de la comunicación es una ciencia joven, con un enorme crecimiento, profundidad, capacidad de transgresión, que determinó esa censura y ese cierre o la represión, como el caso de Lomas de Zamora. Pero creció tanto la ciencia como crecieron tanto los monopolios y el enorme poder de un empresariado que logró concentrar, no en la Argentina solamente, en todo el mundo los medios de comunicación en muy pocas manos, ¿no? Sí, de hecho... Es como bizarro eso. Por un lado, les dejamos a ustedes el progresismo intelectual, pero no se metan con nosotros. Creo que es un poco lo que nos estás explicando. Sí, totalmente de acuerdo. Por supuesto que esto no se dio tan linealmente, ni tan así como lo estoy diciendo en un minuto, ¿no? Aparecieron medios que son hijos o periódicos y revistas que son herederos o subsidiarios de esta revolución conceptual en la ciencia de la comunicación. Sí, además, también hay que pensar que las carreras de comunicación
acá y en todos lados son carreras que para estos años se van a llenar de estudiantes, que van a discutir planes de estudios. Creo que era Aníbal Fore el que decía que era casi un movimiento social, decía, la cantidad de estudiantes que había en las carreras de comunicación discutiendo perfiles, programas. Sin embargo, en este gran movimiento es un movimiento muy fuertemente permeado por una... Cuando se habla de teorías posmodernas, bueno, se está frente a tanto, ¿no?, que es muy difícil decir que se está diciendo, pero sí están fuertemente permeadas por un afán posmoderno, neoliberal, creo yo que las carreras de comunicación han sido las más sensibles a la aceptación de que la historia había desaparecido, que se había muerto, ¿no? Y en eso han buscado caminos. Por ejemplo, uno de los grandes tópicos hacia los 90 han sido, por ejemplo, el estudio de los públicos, que también es una línea importantísima de trabajo. Yo creo que hoy incluso muy necesaria, importante a revisar, pero que estaba marcada por la idea de que, bueno, de que ya no sirve denunciar la dominación, ¿no?, que las teorías de la dominación de alguna manera han quedado viejas y que ahora los públicos pueden resemantizar, pueden recrear aquello que aparece en los medios, que el poder está en los públicos, ¿no?, que el poder está en el control remoto, que el poder está en elegir, que bueno, estos procesos políticos en nuestra región que no han salido de los laboratorios, ¿no?, la profunda intensidad que hoy tiene el debate teórico en nuestras carreras y en nuestro campo, no ha venido de un laboratorio, sino que ha venido de los procesos políticos de la región que se han hecho preguntas sobre aquello, y han puesto en cuestión un orden de las comunicaciones que el espacio intelectual, científico había dado por cerrado, ¿no? Lo que queda claro es que la comunicación, como cualquier ciencia, no puede ser insularizada, no puede ser aislada de las otras ciencias, y que cada una de estas tiende puentes con las otras, ¿no? Con lo cual, yo recuerdo un profesor mío de historia que era medio forjista tardío, porque era sobrino de un fundador de Forja, Luis de Lepiane, hablaba en las universidades de los brutos especializados. Claro. ¿No? Es un riesgo tremendo, sobre todo en las ciencias sociales, eso, ¿no? Por ahí en medicina uno lo puede tolerar, si a uno lo están operando, que ese señor no lea mucho, no sepa mucho de literatura, pero en cualquier ciencia social los nexos son absolutos. Bueno, vamos a un corte y seguimos conversando con Florencia Santut. ¿Lo pronuncio bien, Santut? Muy bien, muy bien. Es de origen francés. Perfecto, sí, de origen francés. Bueno, en el primer bloque anduvimos rondando los temas más académicos, palabra que a mí no me gusta mucho, ¿no? Y supongo que a vos tampoco, porque está relacionada con esta insularidad que vos marcabas, esta suerte de idea de lo profesional desligado del resto. Pero creo que me parece que el presente nos da muchas oportunidades para hablar de cosas concretas. Hemos hablado de cómo en las últimas décadas se concentraron los medios de comunicación. Pero estamos en la Argentina, ¿no? En la Argentina, donde país ejemplar en materia de derechos humanos, precisamente porque tuvimos 30.000 desaparecidos y ha habido una respuesta contundente a esto. No es que tener muchos muertos genera respuestas necesariamente. La Guerra Civil Española es un ejemplo, ¿no? Y también porque tenemos mucho monopolio en materia de comunicación, se votó en el Congreso una ley de medios también rara, excepcional, que es admirada por muchos países. ¿Qué opinas vos de la ley de medios y qué consecuencias pensás va a tener su plena aplicación? Bueno, yo pensaba, recién te escuchaba, no te quería interrumpir, pero no solamente porque hubo concentración, hubo una concentración
tremenda, siniestra, pensándola en términos de derechos humanos, ¿no? Pero además hubo una voluntad política volcánica para dar vuelta esa situación que parecía imposible de ser modificada, como decíamos hace un ratito, ¿no? La opinión, bueno, esta es la ley... Tiene nombre y apellido esa voluntad, ¿no? Sí, claro, sí. Que es un nombre que llegó a la Facultad de Periodismo de La Plata, Néstor Kirchner. Bueno, sí, la facultad, por supuesto, la facultad es como todas las universidades, es una facultad plural, es una facultad donde hay diferentes, por supuesto, donde, bueno, yo creo que todavía en las universidades siguen siendo lugares muy interesantes para dar los debates, ¿no? Todavía, digo, no es lo mismo que debatir en televisión, pero que hubo una posición unánime de darle el nombre al edificio nuevo, el nombre de Néstor Kirchner, ¿no? Porque además de por todo lo que se le puede dar y por todo lo que justifica darle ese nombre, también en términos comunicacionales, la decisión de enfrentar esa concentración y enfrentarla para poner en la mesa el derecho a la comunicación, que el derecho a la comunicación, el derecho a la información como un derecho humano no formaba parte de la vida cotidiana de los argentinos. De alguna manera también habíamos asumido que eso no estaba o que ni siquiera lo sabíamos, e incluso generaciones nuevas y no tan nuevas que no sabían que existía ese derecho. Entonces, la ley de servicios audiovisuales nuestras, que además es una de las leyes, tal vez la mejor del mundo en términos de respeto de pluralidad, de reconocimiento de la pluralidad, de reconocimiento de la diferencia, pero también de una plataforma de igualdad y de justicia, ¿no? Porque no es que reconoce la pluralidad de voces en el vacío, la pluralidad de voces como fragmentos dispersos, como diversidad por fuera de la historia, sino que además del reconocimiento de la diferencia plantea una plataforma de igualdad. Claramente hay en esa ley una apuesta a la justicia comunicacional, ¿no? Entonces, ha habido ya desde el momento mismo en que se retomó esta discusión, de que se retoma este debate, porque por supuesto esto, la necesidad de una nueva ley, la necesidad de un nuevo mapa comunicacional, venía por supuesto peleándose de maneras fragmentadas. Muchos organismos de derechos humanos, las universidades mismas, muchos movimientos que tenían sus propuestas de comunicación venían peleando contra la hiperconcentración y venían planteando la necesidad no solamente de nuevas legislaciones, sino, como decía recién, de justicia. Pero lo venían haciendo de manera fragmentada. Lo que hizo el kirchnerismo fue interpelar a cada uno de esos fragmentos, interpelarlos verticalmente y permitir la articulación. Por eso es que fue en la Argentina, tuvo la potencia que tuvo la pelea por una nueva ley, que incluso fue aprobada por una mayoría en la cual el oficialismo no era mayoría cuando se aprobó, ¿no? Sí, estamos hablando del periodo donde estaba el famoso Grupo A, y estamos hablando del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, además, ¿no? Exactamente. Porque hablábamos de Néstor, pero es en el periodo de Cristina donde se envía la ley al Congreso después de recorrer un debate que atraviesa toda la nación, ¿no? Sí, incluso yo creo que esta está entre las leyes que más se han debatido. Realmente esta idea de los foros, de que cada uno y cada expresión pudiera señalar qué era lo que se necesitaba, hacia dónde ir, cuál era el horizonte. Yo no tengo memoria de que alguna otra ley se haya discutido de esta manera. Por eso también fue tan aberrante cuando la política, cuando las mayorías diversas deciden por una opción para vivir juntas, que es con el derecho a la comunicación, grupos minoritarios judicialicen el proceso y traten de impedir que finalmente ese derecho sea un derecho efectivo, ¿no? Por eso fue tan, fue muy difícil de aceptar. Que alguna consecuencia va a tener, porque no es lo mismo que esto hubiera sido aprobado a poco de salir del Parlamento que ocurra 3 años después, ¿no? Donde el poder monopólico
actuó con una ferocidad. Hemos vivido una época donde la mentira, la difamación, la omisión, los titulares, abrir las páginas de un diario y que las primeras 8 páginas sean ataques, algunos de nivel que van a pasar a la historia como ejemplos de tergiversación, ¿no? Hemos vivido un periodo donde sin duda eso ha generado consecuencias políticas hablamos de daño antes y daño político. Cuando un periodista de televisión dice tal funcionario es narcotraficante y luego ese funcionario no tiene ninguna causa abierta, o la tiene generada por eso y no hay ninguna prueba, o cuando se omite que hay otro funcionario de signo político opuesto que está procesado pero no se lo dice, el poder de la difamación ligado al poder de la omisión, evidentemente algún daño político tienen que generar en la comunidad. Sí, por supuesto. Además, bueno, hoy hablábamos de daño, ese daño del cual hablábamos, el daño de la dictadura no es que está tan alejado, se teje, tiene estos hilos invisibles tejidos con estas prácticas también, ¿no? Con la impunidad de estas prácticas, de este periodismo canalla, que se creyó impune, que creyó que no podía tener ningún tipo de límite, ¿no? O sea, que se creyó dueño de todos los privilegios. Bueno, lo que es interesante para mí es que yo nunca he visto también tanta lectura crítica puesta en discusión en la vida cotidiana, no en los expertos, no solamente en los expertos. Tal vez los expertos incluso han sido los que menos reacción han tenido, más atados a prácticas y rutinas de otro tipo de lectura, ¿no? Pero también las consecuencias de que hayan durante tanto tiempo llevado adelante estas prácticas perversas y que además no hayan tenido límite incluso en ir abiertamente contra la voluntad popular, como lo han hecho muchas veces, ¿no? Pero en este caso lo hayan hecho de esta manera, yo creo que claramente va a tener estas otras consecuencias que no son solamente lo dañado, sino por oposición a lo dañado, la pulsión de vida y de reconstrucción y de democratización que tiene nuestra sociedad también, que está claramente presente en nuestra sociedad. Hay algo del efecto del rey desnudo, ¿no? O sea, sobre el cual una vez que conocemos la verdad, yo no digo que nunca más podamos volver a mentirnos, pero es más difícil, ¿no? O sea, es más difícil. Y en este sentido, este proceso ha sido un proceso que ha profundizado la democracia en la Argentina. Ese dicho popular, lo que no mata, fortalece. Lo que no hay duda que han intentado matar la verdad de todas las maneras posibles. Sí, y vuelvo con esta idea que vos mencionabas, y que han hecho mucho daño, no es que no lo han hecho, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta es una sociedad que no va, que no podría haber soportado que tan impunemente la ley quede obturada por el campo, por intereses tan mezquinos. No es una sociedad. Tenemos 30 años de democracia. Los 30 años de democracia nos van a garantizar de que efectivamente esta ley de la democracia se aplique. Y los medios de comunicación han jugado un papel. Yo pensaba, antes del fallo de la Suprema Corte de Justicia, cómo había quedado un testimonio. El debate se filmó. Y ese testimonio, viendo a los abogados del monopolio discutiendo con los abogados de alguna manera defensores directos de la ley, había que animarse a votar a favor del monopolio, porque ese debate iba a quedar para siempre. Es decir, y ahí hay un tremendo poder, el poder de la imagen, que la palabra escrita también queda para siempre, pero esa imagen, viendo las argumentaciones, abogados que se mueven con mucha facilidad en los lobbies, pero que cuando tienen que argumentar no es lo mismo. Creo que en ese sentido, bueno, es curioso como un medio de comunicación o el modo de comunicación ha determinado también un poder que vos lo mencionabas, ¿no? Que es un poder virtuoso en el fondo,
pero como todo poder puede ser usado, digamos, el famoso dicho de los homeópatas, todo es veneno, nada es veneno, ¿no? Aquello que mata puede curar, pero aquello que cura puede matar. Sí, bueno, eso creo que va a formar parte, ¿no?, de la historia de las comunicaciones, de la historia de la Argentina, esas jornadas, porque ahí quedó tan evidenciado cuáles eran los intereses que se estaban defendiendo, ¿no? De un lado, los intereses de toda la población, más allá del posicionamiento político que cada uno pueda tener, ¿no? Y del otro lado, los intereses económicos, financieros de un sector. Y eso incluso a mí me parecía muy... Me parecía que había que llevar adelante, que poder seguir difundiendo. Incluso llegamos a hablarlo, fue una idea de Martín Sabatella en un momento, yo no sé si finalmente se hizo, pero de poder distribuir para aquel que no había visto ese debate, esas sesiones, ¿no? Para aquel que no lo había visto, que pudiera verlo, porque ahí no había más nada que explicar, ¿no? Era tremendo. Incluso a mí, como a todos, ¿no? Todos nos preguntábamos, a mí me preguntaban, yo me preguntaba, todos nos preguntábamos, bueno, ¿qué iba a pasar finalmente? ¿Qué va a pasar con la ley en la Corte? Y finalmente, ¿cómo saldrá? Y yo la verdad es que decía, yo no tengo, porque es verdad, no tengo ninguna información, como creo que la mayoría no la teníamos, no tenemos ninguna información. Pero la verdad es que yo no puedo creer que esta ley finalmente no salga, no se aplique digamos, no lo puedo creer, y mucho menos después de ver los argumentos de las diferentes posturas, ¿no? Incluso yo decía, bueno, la verdad es que yo no sé si es que es lo que quiero o lo que quiero creer, lo que creo, lo que sé. Yo no tengo información, pero no puede ser. 30 años de democracia van a garantizar que esta ley se aplique. Ha habido posiciones diversas en torno al tema en la sociedad, no solo a nivel de la superestructura, del Estado, del poder monopólico. Y una cosa que se logró instalar con cierto éxito, lamentablemente, es la idea de que esto era una pelea de dos, de que era una pelea del gobierno con el Grupo Clarín. Y hay una diferencia, me parece, ¿no? Sí, claro. Se logró instalar en este último tiempo, ¿no? O sea, con un cierto reagrupamiento de los diferentes sectores de derecha acá digo, no solamente acá, ¿no? Porque nunca las luchas se dan linealmente, ¿no? O sea, no se dan primero el primer escalón, el segundo, el tercero. Siempre se dan... se va, se vuelve. Creo yo es mucho más la vida de los humanos es mucho más embarrada de lo que parece cuando la analizamos hacia atrás o cuando la analizamos en los libros. Pero por supuesto que es en principio falso la idea de que son los intereses de dos grupos contrapuestos que valen lo mismo, ¿no? El grupo Clarín y el Estado, como si fueran dos grupos. Eso yo me acuerdo cuando vi esto de cómo se iban a llevar las sesiones, a mí me impresionó muchísimo, ¿no? Me impresionó, pensé, no puede ser, no podemos aceptar. ¿Cómo se acepta que Estado y Clarín se sienten como si fueran lo mismo? Yo creo que en el fondo la gran mayoría sabe que no es así, pero sí hubo un trabajo de deshistorización del proceso, una información deshistorizada, descontextualizada, que se repitió infinitas veces, además a través del lenguaje televisivo, que no es un lenguaje que esté estructurado mayoritariamente, no es histórico, no estoy diciendo que la técnica en sí misma, la técnica siempre es histórica antes que técnica, ¿no? Pero tenemos un lenguaje televisivo hegemónicamente anclado en
la idea corta, en la imagen, en la emoción, más que en la argumentación, ¿no? Hay más bien hay una falta, no absoluta, pero importante del lugar del argumento y de la crítica en, por ejemplo, un canal de noticias las 24 horas, que parece increíble. En ningún manual de comunicación podría sostenerse la idea de la noticia sin argumentación, la noticia sin contextualización, la noticia sin historia. Y sin embargo, bueno, a lo largo de muchos años también se ha ido construyendo un público para ese tipo de noticia que tiene una escucha muy bien predispuesta, una mirada y una escucha muy bien predispuesta a eso. Ese es el gran desafío. La noticia como show, además, ¿no? Exactamente. No es casualidad que un conductor de noticias de este medio termina animando un programa de entretenimientos. Claro. Es un lindo ejemplo esto. Yo no suelo no dar nombres. O que otro comunicador de una larga trayectoria, fundador de diarios, hace su show. O sea, han transformado, porque es una manera también de manipulación de la noticia, el show, el espectáculo, donde la frontera entre ficción, humor, pésimo humor por otra parte, o ejercicio ilegal de la medicina. Tener un periodista que no ejerce la medicina hace mucho, pero que diagnostica por televisión con un paciente que no ve, que no... o sea, hemos presenciado este tipo de cuestiones, ¿no? Donde todo es en definitiva, todo es un gran show con una finalidad y una intencionalidad, ¿no? Y además, a mí me parece hoy que hablábamos de los públicos no nacen públicos, los públicos se construyen como públicos. Lo que tenemos es unos públicos, no voy a decir un único público, pero tenemos unos públicos que a lo largo de muchos años se han ido construyendo a partir de esta matriz. Entonces, el desafío enorme hacia adelante es justamente transformarlo, ¿no? O sea, justamente ver cómo transformamos, no para que desaparezca el show, sino para que en todo caso pueda ser distinguible la idea del show, incluso la posibilidad de diferentes opciones para el show, pero que además donde se pueda encontrar la información que nunca es la única posibilidad de informar, nunca hay un solo camino para informar sobre lo real, hay una discusión, digamos, por supuesto podemos tener toda una discusión muy profunda en torno a qué es lo real, pero finalmente yo soy de las que creen ni desde una perspectiva ni absolutamente constructivista, pero tampoco una perspectiva absolutamente objetivista, hay algo de lo real que existe, ¿no? O sea, atravesado por el lenguaje, pero que existe. Entonces los públicos tienen derecho a la información. Esta ley está diciendo que es un derecho, de todos y de todas la información. Entonces, bueno, el desafío enorme también, además de la redistribución de la propiedad, que es importantísima, es también la necesidad de construir una otra lengua como propuesta de comunicación entre el periodismo, los medios y los públicos, ¿no? Este es que tal vez lleva tiempo, que seguramente no se va a hacer solamente desde los medios o solamente desde las universidades, donde yo creo que el Estado tiene mucho para hacer y decir e intervenir, incluso, que sería muy importante que siga haciéndolo, y donde no hay fórmulas, donde esto, bueno, existen ciertas fórmulas, pero no funcionan como fórmulas, ¿no? Bueno, evidentemente esto recién empieza y hay todo un horizonte, lo que sí hay un horizonte hoy. Sí, y creo que hay todo un desafío de construcción. La libertad, la igualdad son construcciones colectivas y que logran las sociedades. Vamos a un corte y seguimos conversando. Bueno, seguimos conversando con Florencia Santut sobre
todos estos temas, ¿no? Juventud, medios de comunicación, igualdad, libertad. Vos sabés que, bueno, uno de los elementos claves de este programa es la participación de nuestro público, y nos acompañan de la carrera de Comunicación Social de la UBA, de Juventud de Patria Grande, la Villa 21, de Mundo Villa, la carrera de Comunicación de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la carrera de Marketing de la misma universidad, Publicidad, Escuela Taller Imagen, y el grupo Lo Mismo de Siempre de la Villa 2124. Qué diverso. Bien diverso y enriquecedor. ¿Tenemos ya alguna pregunta? Me llamo Ana, soy de la Facultad de Sociales de Comunicación también. Mi pregunta es que en los tradicionales programas de la televisión de periodismos políticos son conducidos por hombres. ¿Por qué pensás que es un espacio más cerrado para las mujeres? Bueno, hola Ana. A ver, yo no sé si esto es tal vez una explicación muy general, pero yo creo que es una buena entrada para tratar de explicarlo. La televisión, no, más allá de lo que puedan opinar algunos conductores, no existe el mundo televisión. La televisión, como los medios, están inscriptos dentro de un determinado espacio social, histórico, cultural. Y todavía nuestras sociedades están fuertemente marcadas por matrices patriarcales. Entonces, esto pasa en la televisión, que la mayoría de los conductores, incluso de los conductores políticos, son hombres, digo no todos, pero la mayoría, porque también estamos en sociedades donde durante siglos se ha puesto a las mujeres en el lugar del espacio doméstico, de la cocina, y el espacio público, el espacio de la gran historia, es un espacio de varones. Fíjense, uno podría decir, pero fíjense qué distinto como los programas sobre las cuestiones amorosas, sobre las cuestiones cotidianas, incluso los programas sobre el hogar son digo, ahora hay algunas excepciones con los cocineros, ¿no? Pero justamente lo que se remarca es la excepción, ¿no? O sea, esta cuestión de cocineros estrellas, pero en líneas generales están protagonizados por mujeres estos programas, ¿no? Como si hubiera temas para mujeres y la política siguiera siendo un tema de varones. Vos hablás precisamente en este libro, Los jóvenes en la Argentina, hay un estudio de campo, un trabajo de campo con mujeres jóvenes presas. Sí. Hay un caso, el de Jessica. Mira cómo lo has leído. Sí, no, yo leo, no, me parece muy poco serio no entrevistarte sin leer además un libro que la verdad me atrapó. Y me atrapó especialmente, bueno, el caso de Jessica, ahí decís algo tremendo, ¿no? Por ejemplo, se habla de los pibes chorros, pero no se habla de las pibas chorras. Me gustaría que expliques esto, porque... Sí, bueno, como muchas veces jóvenes de sectores que han sido muy oprimidos y vulnerados, el estigma de ser pibes chorros lo levantan como posibilidad incluso de resistencia y de sobrevivencia como un emblema de identidad, ¿no? Sí, orgullosos de ser pibes chorros, ¿no? O sea, como la transformación del estigma en emblema, pero que en las mujeres es un proceso de una doble subordinación, porque en muchas de las mujeres que han tenido conflictos con la ley, en situaciones de encierro, ellas, yo digo que a veces no son ni siquiera pibas chorras, que aspiran, están en algunos sectores, está la condición de opresión, que el aspirar a ser pibes chorros, pibes, tiene un estatuto mayor que el de las pibas chorras, ¿no? Entonces, por eso yo digo, ni siquiera llegan a ser pibes chorros, ¿no? O sea, y ya aspirar a ser pibes chorros como emblema de identidad habla de situaciones profundamente complicadas y desiguales en nuestras sociedades, ¿no? Porque, bueno, todavía seguimos viviendo en sociedades, más allá de todo lo que se ha reconstruido, o con todo lo que se ha reconstruido, donde algunos jóvenes pueden aspirar a entrar a la adultez a través del trabajo, a través de la escuela, a través de que incluso van dejando de ser jóvenes, y otros jóvenes aspiran a ser pibes chorros, ¿no? Y jóvenes mujeres en este caso
eso digo, la situación de si los pibes chorros son lo otro, las pibas chorras son lo otro de lo otro, ¿no? Ahí claramente hay una situación de subordinación porque hay una subordinación de clase y también de género. Mencionás también que en esa estructura carcelaria de mujeres, donde no entra lo masculino, mujeres jóvenes, donde ni siquiera está la visita sanitaria, los que mandan son hombres, el director... Y sí. Toda la estructura, hasta llegando al gobernador. ¿No? Pero bueno, vos llegás al gobernador, no sé cuándo lo escribiste, pero tenemos una presidenta. Sí, claro, sí, ya estaba la presidenta, llegó hasta el gobernador, ¿no? Pero bueno, sí. ¿Qué cambio significa eso? O sea, ¿cómo se vive desde el lugar de una mujer ese empoderamiento de lo femenino en la presidencia de la Nación? Bueno, yo creo que esto produce y va a seguir creando transformaciones estructurales en las relaciones sociales, porque además nosotras tenemos una presidenta que ejerce también como mujer, que no es que sea femenina. Exactamente. Porque a veces, ¿no?, algunas llegan al poder renunciando a lo femenino. Exactamente. Y con todos los atributos de la masculinidad. Sí, podemos tener un presidente negro donde la negritud no exista, ¿no? Digo, no sé, también podríamos... No sé si te referís a alguien en particular. No, pero digo, también podríamos tener una presidenta mujer que olvide el ser mujer en esto, ¿no? Entonces, la verdad es que esto abre la posibilidad a pensar algo que parece, dicho así, parece descomunal, pero que el impacto que tiene, que todas las mujeres podríamos ser presidentas. Y esto ha sido uno de los grandes temas de los movimientos de mujeres que resistieron y que resisten un orden patriarcal injusto. La posibilidad de que las mujeres puedan ejercer un poder que tal vez tenga características distintas, que tenga que ser reconstruido de otra manera, pero a las mujeres se nos ha enseñado que el poder es un asunto de varones, que las mujeres, si ejercen poder, son brujas, son locas, las tiene que controlar algún varón, porque si no son proclives al descontrol. Bueno, todo esto está en el sentido común, sí, ¿no? En ese ejercicio ilegal de la medicina que presenciamos hablamos, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué pensás que Cristina tiene una resistencia tan grande en algunos sectores femeninos que no jamás a algunas mujeres? Bueno, que las pone como ¿hay algo de síndrome de Estocolmo en eso? Lo que pasa es que el machismo no es una cuestión de genitales, no es una cuestión biológica, es una cuestión profundamente cultural que nos atraviesa y sufrimos mujeres y varones también. Entonces, ser mujer no nos salva de ser machista. O sea, no nos salva de haber estado atravesado por una cultura donde desde muy chiquititos nos enseñan que el mundo se ordena de una determinada manera, donde los varones producen, hacen, son fuertes, piensan, razonan, y las mujeres somos las que tenemos que reproducir ese orden, emocionarnos, cuidar a los otros únicamente, ¿no? O sea, ser pasivas frente a la actividad de los hombres, y donde nos enseñan, como decía recién Ana, que la historia y la política la hacen los hombres. Eso lo aprendemos mujeres y varones desde que nacemos. No linealmente, siempre hay posibilidades de críticas, de ruptura, no estoy haciendo una historia muy lineal. Y entonces muchas mujeres hemos aprendido que las mujeres, si ejercemos el poder, estamos locas. O sea, si alguien no nos controla, estamos en problemas. Hemos aprendido profundamente que si hacemos política estamos dejando a los hijos, y entonces estamos siendo malas madres. Y si somos malas madres, perdimos todo. No podemos ser ninguna otra cosa, porque la única posibilidad de ser mujer es ser madre, ¿no? Tenemos una última pregunta y creo que ya nos vamos. Yo quería preguntarle, en su contacto con la gente, ¿qué intrigas viste en los votantes de 16 años que participaban por primera vez en una elección? Qué linda pregunta para hoy, además, luego de las elecciones. Vi dos cosas. Una que me preocupó mucho, que me parece que es un lugar importante donde tenemos que trabajar todo, que es que algunos jóvenes
reproducen sin quererlo este discurso adultocrático y este discurso interesado que se reproduce en los medios de comunicación en torno a que ellos no pueden. Algunos jóvenes dicen, pero ¿cómo? Yo no puedo votar, ¿no? Como si sus adultos además siempre hubieran podido votar, si hubieran hecho un mundo tan maravilloso que tienen todo resuelto, ¿no? Pero también vi, y que es la parte más interesante, a muchísimos jóvenes emocionados, convencidos, con una responsabilidad enorme a la hora de ir a votar, haciendo preguntas, interesándose mucho, tratando de informarse incluso mucho más de lo que lo hacían sus adultos. Y eso me parece importante, y me parece muy importante también el porcentaje tan alto de jóvenes que han ido a votar a pesar de la presencia tan fuerte de ese discurso adultocrático y, como decía, interesado en que sean pocos los que voten, porque finalmente es eso, ¿no? Interesados en no abrir la ciudadanía política a todos realmente, ¿no? Bueno, Florencia, la verdad, en una semana que creo que vamos a recordar todos y todas, qué linda esa expresión, ¿no?, que le introdujo Cristina, todos y todas. Siempre uno masculinizaba, hasta la palabra está la discriminación. Una semana que vamos a recordar, me parece que en este nuevo horizonte la carrera de periodismo adquiere un nuevo sentido. O sea, es que yo mismo empiezo a pensarla de otro modo, ¿no? Sí. La pienso con mucha más... Acá está la palabra, una palabra que en los últimos 10 años apareció. Mi primer libro la lleva, Esperanza. Hay, hoy por lo menos, mucha más esperanza que unos cuantos días antes. Muchísimas gracias y bueno... Muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto, y además es verdad, no solamente las carreras de periodismo que están desafiadas con esperanza, porque podrían desafiarse y tener un afán de conservar, de encerrarse, sino que toda la sociedad argentina vuelve, yo creo que en esta semana volvemos también a recuperar el sentido profundo de por qué decidir juntos vivir democráticamente, ¿no? Y ahora se va a saber que esto no era una pelea entre un gobierno que es plebiscitado todo el tiempo y un poder que no plebiscita a nadie. Que yo sepa, nadie vota en la reunión de accionistas de un monopolio. Muchísimas gracias. Gracias. No sé cuánto